Sí, muchas gracias por vuestro interés en el acto de hoy de los lunes republicanos. Antes de entrar directamente en el tema de hoy, presentar a José Miguel, comentaros alguna información de interés. No es es para que soy atrás. Es que si no, no te oyen atrás. A mí sí me oye. Alguna información de interés para los próximos días. El miércoles, dentro del Cineclub, que está dedicado al cine italiano, historias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, proyección, luego coloquio posterior, de Dos mujeres, que está dirigida por Vittorio De Sica, de 1960. Tenéis la información, la sinopsis ahí en la entrada. Dentro del aula de divulgación científica, el viernes a las 7, reconstruyendo la historia geológica de la Tierra, que el ponente es Francisco Anguita, es doctor en ciencias geológicas, profesor de la Complutense. Comentaros también que el miércoles que viene la presentación de un libro con la proyección previa de un documental, que es La Sierra Convulsa, que es la localización de la Segunda República, Guerra Civil y Franquismo al norte de Madrid, y con un documental previo que se llama Cuervos Negros, bombardeo sobre Comunal Viejo, 1967. Bueno, tenéis ahí más información en la mesita de la entrada. Comentaros con respecto al tema de hoy. Yo creo que habitualmente pues sí tenemos algún conocimiento mayor a medida que nos acercamos a la Segunda República, inclusive de el entorno de la Primera República, pero seguramente el conocimiento es menor con respecto a lo que fue el movimiento republicano, que no cayó del cielo, sino que paulatinamente, y sobre todo pues a raíz, a la sombra o en paralelo de lo que fue la Revolución Francesa, progresivamente pues hasta llegar a por fin la proclamación de la Primera República, pues hay una serie de acontecimientos, de personas, de incidencias que yo creo que merece la pena conocer. Comentaba antes una cosa curiosa con José Miguel, y es que, por ejemplo, referido pues a la Primera República, en San Chinarro, quien conozca la zona, pues existe la avenida de Federico Pi Margall, existe también la de Nicolás Salmerón, Nicolás de Alcalá Zamora, también la calle Nicolás Salmerón, aparte del centro Nicolás Salmerón, y se produce una cosa curiosa que seguramente casi nadie conoce, y yo lo acabo de conocer hace un ratito, y es que en Madrid existe una avenida de Manuel Azaña. Os quedaréis con la boca así como me he quedado yo. ¿Sabéis por qué no la conocemos casi nadie? Porque es la M11, y por lo tanto la M11, pues todo el mundo sabe que la M11 es la M11, pero nadie denomina avenida de Manuel Azaña. Pero existir, si tenéis la paciencia de mirarlo, existe. Bueno, lo comento como anécdota porque José Miguel me ha dicho, le preguntaba el tiempo más o menos que se podía extender, y bueno, pues que le gustaba mucho, pues aparte de contar la historia, pues también rellenarlo con anécdotas. Y ese va a ser el tema de hoy. Pues después de la charla de José Miguel entramos en el coloquio posterior. Respecto a José Miguel Sierra, indicaros que es la persona que ya desde hace 2 o 3 años, este es el segundo año, anda pues organizando los lunes republicanos. Él, en su momento, es licenciado en Geografía y Historia, forma parte de la Junta Directiva de Unidad Cívica por la República, la organización junto con el CAUN, que organizamos estas charlas una vez al mes. Luego, si acaso, pues también avanzamos, como esta es la última de este trimestre, en las próximas más o menos, si quieres lo comentamos. Bueno, y yo sin más, agradeceros por favor los teléfonos silenciados, y sin más os dejo ya con José Miguel Sierra cuando quieres. Bueno, hay que dar ejemplo, silenciamos el teléfono. Bueno, pues vamos a ver esto. Vamos a entrar en la línea directamente. El siglo XVIII es el de la aparición de la burguesía en toda Europa, con ánimo, por supuesto, como clase social, para gobernar. No es una burguesía ultrarrevolucionaria, todo lo contrario. En general se trata de unos estamentos que lo que aspiran es a tener participar el poder con la vieja aristocracia del antiguo régimen. La ilustración del 18 tiene una doble vertiente. Hay una ilustración liberal, cuyo modelo es la monarquía parlamentaria británica, en la que la burguesía y la aristocracia se están repartiendo el poder social, y una ilustración radical, ¿no?, cuyo modelo es, ¿no?, curiosamente, imaginado la República Romana, ¿no?, con el tiempo será la República de Ginebra cuando Rousseau comience a hacer su contrato social y otras obras, y más aún todavía con el tiempo pues aparecerá como modelo
unos Estados Unidos con la revolución que habían tenido allí. Pero bueno, el caso es que en el siglo XVIII la burguesía, si tiene una relación y una articulación en toda Europa, es debido a algo que para mi punto de vista sobrevive y que ya no tiene ningún sentido, que era la masonería, ¿no? La masonería se extiende en toda Europa como organización secreta, y uno de los países, curiosamente, en donde tiene una implantación fuerte, pues fue la España de los Borbones. Es más, como curiosidad, ¿no?, la logia masónica más antigua fuera del Reino Unido es la de Madrid, que se fundó en 1715 por unos escoceses al servicio de Felipe V durante la Guerra de Secesión. Eso es una cosa que la Guerra de Sucesión, perdón. Esa es una cosa que poca gente sabe. Pero la logia más antigua fuera del Reino Unido y bueno, del entorno de las colonias británicas, claro, dice, es en Madrid donde se... Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros es que las primeras noticias que tenemos de republicanos, que podemos meternos, es en el núcleo gaditano. Alcalá Galiano, el hijo del almirante Alcalá Galiano, el que murió en la batalla de Trafalgar, pues en su libro Memorias de un anciano dice que en su niñez republicanos en Cádiz había muchos, pero que luego, cuando llegó la guerra de la independencia, pues decidieron estar quietecitos y callados, porque claro, resulta que estaba todo el mundo con su Fernando VII el Deseado, y además, siendo ideas francesas, no estaban bien vistas, ¿no? El primer y más antiguo republicano del que tenemos noticia en España es durante la Revolución Francesa, un buen señor que se llamaba Andrés de Guzmán. Era el hermano pequeño de un conde, era granadino, y el tío pues había entrado al servicio del ejército francés 20 años antes, había llegado al grado de coronel con el ejército francés, ¿no? Entre los Borbones españoles y franceses había un acuerdo por el cual los nobles españoles podían ser oficiales en el ejército francés y viceversa. Dice, entonces el hombre se había ido allí para París, y durante la Revolución Francesa se hizo íntimo amigo de Jean-Paul Marat, hasta el extremo de que se le consideraba la mano derecha de Marat y su consejero principal, ¿no? Jean-Paul Marat, que era el grupo de personas que estaban a la izquierda de los jacobinos. Este buen señor, la verdad sea dicha, radicalizadito estaba un rato. Como los seguidores de Marat estaban tocando mucho las narices a los jacobinos, en 1793 o 94, no me acuerdo ya del año, desde luego solo unos meses antes de que le corten la cabeza a Robespierre, bueno, pues unos meses antes, pues los jacobinos cortaron la cabeza a esos seguidores de Marat, y entre ellos Andrés de Guzmán. Entonces, el primer republicano español, que sepáis que ejerció, que era noble, aristócrata, militar, ejerció en París y le cortaron la cabeza a los revolucionarios franceses. La historia tiene a veces estas peculiaridades. La segunda noticia que tenemos de republicanos en España es la conspiración de San Blas o la de Picornell, que sucede en Madrid. Picornell era un maestro que tenía, como a finales del siglo XVIII había tantos, pues una pequeña escuela, un pequeño colegio, diríamos ahora, de enseñar de primera enseñanza y de segunda enseñanza, bueno. Y el hombre, con unos amigos, influido de las ideas de Rousseau que le llegaban de la Revolución Francesa, pues en 1795, me parece recordar, es que a veces los años se me bailan, 94, 95, me parece que son el 95, pues tenía preparado ni más ni menos que con unos amigos ir, me parece que era la Plaza La Cebada, y proclamar allí la República, ¿no? Pensaban que sin lugar a dudas, tras proclamar la República, todo el pueblo de Madrid iba alborozados a apoyarles y ya está, pero la cosa no se sabe si hubiese funcionado o no, porque unos días antes, el día de San Blas, por eso se llama conspiración de San Blas, de lo que pensaban hacer, resulta que les detuvo la policía. Carlos IV, que se negaba que por unas opiniones de alguien se condenara a nadie a muerte, a pesar de que con la legislación castellana tenía que condenárseles a ser decapitados, les condenó por estar 15 o 20 años de presidio en Cartagena de Indias, ¿no? Muy agradecidos. Picornell luego, posteriormente, colaboró con Bolívar para la independencia de Colombia. Hombre, la historia es así, ¿qué le vamos a hacer? La siguiente noticia que tenemos de republicanos en España, dice, hablamos de que, claro está, en ese momento el republicanismo está siendo, digamos, discreto y en círculos, no es algo que sea precisamente de masas. Es durante los sitios de Cádiz. El Cádiz sitiado durante la Guerra de la Independencia, pues cada grupo quería influir en la constitución que se quería hacer editando su periódico. Hay
docenas, bueno, docenas es una exageración, pero es fácil que haya habido una docena de periódicos entre católicos intransigentes, absolutistas de todo tipo, liberales moderadillos, etcétera, y entre ellos hay un periódico estrictamente republicano. Tiene un título maravilloso que si algún día me toca la lotería haré un periódico con ese título. El título del periódico era El Robespierre Español. Algo divino, vamos, una cosa de estas que dices, hombre, ¿cómo se ha podido perder una cabecera así? Digo yo. Bueno, el caso es que cuando llega 1814, perdón, vuelve Fernando VII y llega el absolutismo, ¿no? Entre los intelectuales que se marchan a Francia, pues hay un buen señor afrancesado, sacerdote, literato, matemático y el intelectual principal de la Sevilla del siglo XVIII, que era Alberto Lista. Y Alberto Lista, pues hace un librito publicado en Francia que se llama, me miraré los títulos de los libros porque es que si no, no me acuerdo, ¿no? El español constitucional, favorable a la forma republicana de gobierno para España, ¿no? Bueno, no. Hablando de calles, Alberto Lista, pues tenía su calle en el barrio de Salamanca. Y en el 39 no cayeron en la cuenta que Alberto Lista pues era un afrancesado y además republicano. Entonces le mantuvieron la calle. Pero ya cuando murió Ortega y Gasset, pues decidieron, hombre, Ortega y Gasset se ha reconciliado con el régimen, concho, ya hay que darle una calle. Se la quitamos al Alberto Lista que se nos había olvidado. Y pusieron la calle Ortega y Gasset. Alberto Lista ya le quitaron la calle. Hombre, no lo sé. Igual el ayuntamiento de ahora pues busca algún callejón que pueda haber por el barrio Usera y se lo dedica. Pero de momento que yo sepa no tiene calle. Se la quitaron. Bueno. Pero está el metro, ¿eh? El metro de Lista. El metro de Lista sí. Sí, vamos a ver. Pero la calle es Ortega y Gasset de ahora, ha desaparecido. Se sigue llamando a poner el Lista. Sí, pero bueno, vamos allá. Esto no es momento de entrar en la situación de entre 1815 y 1820 con Fernando VII, la Inquisición y persiguiendo liberales. Por supuesto, los que tuvieran una ideología republicana dentro de los liberales, pues más o menos aparecieron bastante escondiditos en esos 5 años. 1820, pues llega el trienio liberal que se llama. Y desde el primer momento pues aparece lo que ya había aparecido en la Revolución Francesa, la disociación clara del movimiento liberal en dos grupos. Los que, favoreciendo los intereses de la alta burguesía, quieren una monarquía parlamentaria a la inglesa, en donde la burguesía tenga su parcela de poder, y aquellos que, por el contrario, quieren profundizar en una democracia, ¿no? En España hay una singularidad, y es que estos liberales progresistas, liberales exaltados, que se llamaban durante el trienio constitucional, estarán reclamando la Constitución del 12. Y reclaman la Constitución del 12 y que se cumpla, porque en el trienio liberal sí que se puso la Constitución del 12, pero realmente no se cumplía. Porque la Constitución del 12 es la segunda constitución después de la jacobina en el mundo que pone negro sobre blanco el sufragio universal. Esto es muy importante. La Constitución del 12 estaba mucho más a la izquierda de esa democracia norteamericana que se hace con el George Washington, propietario de esclavos y esas cosas, ¿no? Pues no. La Constitución del 12 española es, después de la Constitución jacobina, la más avanzada de su tiempo. Bueno, pronto los liberales españoles en 1820 pues se dividen. Los hay que siguen con sus logias masónicas, ¿no? Adoptan el color verde y que son los moderados. Los hay que los moderados se les quedan como muy a la izquierda, entonces hacen su sociedad también secreta que se llamaba los del Anillo y son los anilleros de Martínez de la Rosa. Y por último, pues los exaltados crearán pues su propia organización masónica, para estar entendidos. La política en esos momentos se hace en la logia y en el café. Son los dos sitios donde se hace política, y a veces hablando en la calle. Pero bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, los exaltados, con Romero al Puente a la cabeza, fundarán una masonería rara que se llamaba los Comuneros de Castilla. Los Comuneros de Castilla, en lugar de decir, bueno, pues esa es la logia, decían que iban a la torre, ¿no? En fin, o que iban al castillo. Bueno, ese proceso de disociación en dos de la masonería como organización secreta del liberalismo se produce en toda Europa. En Francia e Italia serán los carbonarios, ¿no? Ay, señor. En el Reino Unido esto
esa organización secreta, ya metidos en un movimiento obrero potente, ¿no? Pues serán, ¿cómo se llama? Los del Capitán Swing, ¿cómo se llama esta gente? No me acuerdo ahora. Bueno, y luego en Alemania los carbonarios, el equivalente a los carbonarios, se llamarán Liga de los Justos, que harán la revolución de 1844, y dos miembros de la Liga de los Justos egregios, llamados Carlos Marx y Federico Engels, cuando lleguen con los alemanes exiliados a Londres, transformarán la Liga de los Justos en la Liga Comunista. Dice, y como nombre Partido Comunista. Y el manifiesto comunista es el manifiesto de la Liga de los Justos de los carbonarios alemanes emigrados a Londres. Pero bueno, eso es al margen, y es para otro día. Y además no tiene nada que ver con la República Española, pero bueno. Sigamos al grano. La trascendencia del trienio constitucional español en toda Europa es un aldabonazo. Hasta ese momento, en 1815, con el Tratado de Viena, todo lo que hay en Europa son monarquías absolutas, y la casi absoluta monarquía del rey Jorge en Inglaterra. La revolución de 1820 ocasiona el movimiento revolucionario pidiendo la Constitución española de 1812 en Nápoles, pidiendo la Constitución española de 1812 en el Piamonte, ¿no? Y además parece que está detrás de la creación de los decembristas rusos y el nacimiento de los revolucionarios rusos, ¿no? Pero bueno, aquello no podía ser, era un mal ejemplo, y naturalmente pues los franceses invadieron y nada, los 100.000 hijos de San Luis, que ya sabemos todos. Bueno, 1823 ocasiona un segundo exilio de españoles. Y claro, la ventaja es que ya fuera, en Francia e Inglaterra, pues los exiliados podían escribir y podían hablar. Entonces, en el exilio tenemos dos libros editados. El primero, de Crangar Güelles, el título es muy largo y lo tengo que leer, claro. Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, como para aprendérmelo de memoria. Del señor Crangar Güelles, dice que era asturiano y no sé más de él. El segundo es más interesante, Xaudaró y Fábregas, Ramón Xaudaró y Fábregas. Este es de los grandes olvidados en España, desgraciadamente. Ramón Xaudaró y Fábregas escribió Política o principios fundamentales de un sistema republicano. Bueno, otro de los que está por allí danzando se llama Joaquín Abreu y Horta, ese no escribió nada, pero era gaditano. Bueno, a lo que nos interesa es que cuando llega el final de esta década ominosa, en 1834, pues estos exiliados vuelven. Claro está, ¿no? Estamos en plena guerra carlista y en 1834 los anilleros de Martínez de la Rosa hacen el Estatuto Real. El Estatuto Real que, bueno, pues estaba establecido que había dos cámaras. Tradicionalmente los republicanos españoles, esto heredado de la Constitución de Cádiz, han sido unicamerales. Nunca han aceptado bicameralismos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Dice, sin embargo, dice, el liberalismo moderado y la monarquía le ha gustado siempre el bicameralismo, ¿no? Hasta Franco tenía dos cámaras, ¿no? Hay que recordar. Nombraba a dedo a los procuradores y a los consejeros de Ayete, pero tenía dos cámaras el hombre, ¿no? Es decir, que la tradición la continuaba, ¿no? Bueno, a lo que nos interesa es que el Estatuto Real, pues Martínez de la Rosa lo idea y qué trabajo se esforzó el hombre, ¿no? La Cámara Baja, que se llamarían procuradores. La Cámara Alta, que se ha quedado el nombre, por cierto, los próceres, que se ha quedado el nombre, es un prócer, bueno, ¿no? Les diseñó, yo es que lo he visto, ¿no? Unos dibujos de época, dice, uniformes para que se distinguiera cuando iban por la calle, dice, quién era un prócer, quién era un procurador, preciosos, con sus levitas verdes, unas plumas que llevaban en la cabeza, una cosa maravillosa. La verdad es que no sé por qué no cuajó, pero el caso es que el Estatuto Real no duró ni 4 años. Pero bueno, son cosas que pasan. El caso es que con esas historias, esto, pues el ala izquierdista de los liberales progresistas, pues en 1836, pues nada, es un botín de los sargentos de la granja que llegan allí, se plantan entre la reina María Cristina, le dicen, oiga, mire usted, la Constitución del 12, dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues vale, estamos aquí, los sargentos de un lado, yo los fusiles los tienen ellos, y yo, pues vale, pues bueno, pues hacemos la Constitución del 12. Claro, cuando los liberales progresistas gobiernan, pues no hacen la Constitución del 12, se lo encarga al ala más moderada de los progresistas y hacen un pastiche extraño. El ala izquierda de los liberales progresistas, liberales moderados y liberales progresistas, son dos partidos ya completamente separados. No tienen ya nada que ver unos con otros. Pues ¿qué hacen? Pues estos hacen un levantamiento más o menos. El levantamiento más fuerte tiene lugar en Barcelona, 1837, ¿no? Y Ramón Xaudaró y Fábregas, ¿no? Cuando están cercados todos los que se han levantado, Ramón Xaudaró y Fábregas asumió
que toda la responsabilidad del levantamiento era suya y de nadie más. Y sabía que de esa manera él iba a ser el único fusilado como lo fue. Fue fusilado en 1837 Saudaro y Fábregas. Es uno de esos personajes que a mí me hierve un poquito la sangre. Dice que no lo recuerde nadie, Concho. Es el primer fusilado por ser republicano, ¿no?, español, ¿no? Dice, no es el primer español ajusticiado, porque Robespierre ajustició al primero en París, como ya hemos visto. Pero bueno, sigamos al grano, ¿no? Cuando vuelven los exiliados españoles, pues se forman dos núcleos. Estamos hablando de 1836. Se forman dos núcleos potentes, uno en Barcelona y otro en Cádiz. A Cádiz ha llegado Joaquín Abreu y Horta, ¿no?, que el hombre en Francia ha contactado con un socialista utópico, Fourier. Charles Fourier llega con su idea de los falasterios, su fourierismo. Luego no hicieron falasterios, pero bueno, pero eran las ideas que tenían. Saudaro y Fábregas, en cambio, con quien había contactado en Francia y se trajo fue las ideas de Cabet, de Etienne Cabet. Etienne Cabet, resulta que era la cabeza de los carbonarios, de modo que por Barcelona entraron los carbonarios franceses en serio, no un pastiche así con lo de Romero al Puente y demás historias. Bueno, al hilo de lo de Romero al Puente y los comuneros de Castilla. Los comuneros, para distinguirse de los liberales que llevaban una cinta verde, un lacito, como los que están tan de moda, pues igual, no muy bonita, pues llevaban un lacito, para decir yo soy liberal. Durante el trienio llevaban un lacito verde, como decimos, y los partidarios de los comuneros, de los liberales exaltados, llevaban un lacito morado. Ese lacito morado de los comuneros de Castilla tiene su interés porque los carbonarios propugnaban siempre una bandera de 3 bandas horizontales como bandera nacional de cada país. Hay que entender una cosa, lo de la bandera nacional, la primera que hay, ¿no?, es la de los Estados Unidos, y la segunda la de la Revolución Francesa. Las demás son enseñas del rey. Eso hay que tenerlo muy clarito. Y las que se van proponiendo, están proponiendo enseñas nacionales como de la nación, que represente a todos, no solo al soberano. Y parece, algunas veces lo he leído, otras no, José Fontana no se compromete porque lo cita como de pasada. Dice, y Torrijos llegó con su tricolor, pero lo dice como diciendo, como si fuera una metáfora, no se atreve a mojarse. Pero parece que en este exilio de entre 1824 y 1834 nació la bandera tricolor. Por cierto, la bandera nacional rojigualda es bandera nacional de España desde 1835, porque en las guerras carlistas la Cruz de San Andrés, que era la del Ejército de Tierra español, la utilizaban los carlistas. Entonces decidieron que la bandera de la Marina, que era rojigualda, se utilizara también en el Ejército de Tierra. Pero la primera bandera ideada como bandera de la nación española es la tricolor. Es una cuestión, parece que es la tricolor, más antigua que la otra, como bandera nacional. Bueno, el núcleo de Cádiz está Joaquín Abreu y Horta. Con el tiempo del núcleo de Cádiz saldrá Emilio Castelar, bastante conocido. Saldrá muy poquito conocido, el abuelo de Antonio Machado, ¿no?, naturalista de gran importancia en la primera mitad del 19, al cual el clero le quitaron la cátedra que tenía en el Instituto de Sevilla porque fue el primer español que enseñó el darwinismo en España. Antonio Machado procedía también de Cádiz, de allí. Luego está también Fernando Garrido, del cual ya hablaré más porque es un personaje verdaderamente apasionante, es un personaje de novela, ¿no? Luego José Paúl Ñangulo, ¿no?, el cual dedicó la mayor parte de su actividad a estar organizando a los obreros jerezanos y del Marco de Jerez, ¿no? Luego Federico Rubio y Gali, el célebre médico, ¿no?, y Eduardo Benot Rodríguez, ¿no? Saldrá con el tiempo, Eduardo Benot Rodríguez, un hombre que con el tiempo fue, ya para hacia 1880, presidente del Partido Republicano Federal, que fue académico de ciencias, académico de la lengua, y bueno, pues que era toda una personalidad intelectual, ¿no? Luego el núcleo de Barcelona, pues en lugar de ser furioristas, pues son carbonarios y cabetianos. Allí nos encontramos a Ramón Saudaro, que es el que se trae debajo del brazo eso, y encontramos primero Anselmo Clavé con el tiempo, el músico, ¿no? Es muy curioso, estas gentes ahora te dicen los nacionalistas catalanes que eran independentistas ya juntos. Anselmo Clavé
era un republicano federal, ¿no? Dice, y que entre otras cosas, ¿no?, una de las cosas que hizo, fundó los coros clave porque era una idea de educar mediante la música en los barrios obreros a la gente, y de paso pues hacer propaganda republicana entre acto y acto y ensayo y ensayo, pero esto, elevar la cultura de esto. Pero Anselmo Claver es republicano federal, pero es que además Anselmo Claver dice, una de las cosas que cantaban siempre era un himno que se llamaba Gloria a España. Bueno, pues si alguna vez estáis escuchando al Junqueras que Anselmo Claver es de los primeros independentistas catalanes, que sepáis que es mentira. Todo nacionalismo miente. Dice, hombre, el nacionalismo republicano español que tengo yo también, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Después nos encontramos otro republicano federal insigne, Narciso Monturió, el inventor del submarino. Antes de inventar el submarino se dedicó el hombre a traducir el libro Icaria, que era el libro político de Etienne Cabet. Es el traductor de Cabet al castellano. Otro republicano federal insigne, Ildefonso Cerdá, el que hace el ensanche de Barcelona. Ildefonso Cerdá hace el ensanche de Barcelona con la idea de crear unas barriadas amplias, sanas, y por donde la clase, los trabajadores barceloneses pudiesen estar viviendo en condiciones dignas, ¿no? Como se suele decir, dice, con calles donde dé el sol y con retrete. Bueno, pues luego naturalmente el ensanche les gustó mucho a los burgueses y acabó siendo lo que era. Pero Ildefonso Cerdá también es otro republicano federal y además comunista cabetiano. Tenemos también de ese núcleo un personaje fabuloso, Abdón Terradas, de Figueras, ¿no? Del cual ya hablaremos más adelante, ¿no? Dice, Pimargal, por supuesto, ¿no? Dice, el pintor Ramón Martí Alsina, ¿no? Luego está Francisco Suñer y Capdevila, médico de pobres, ¿no? Francisco Suñer y Capdevila llegó a la conclusión de que uno de los problemas mayores que había para la gente pobre era su creencia en Dios. Se pasó toda la vida y además multándole, incluso alguna pequeña temporada detenido por hacer conferencias para quitar a la gente las ideas religiosas, ¿no? Que se pasó toda la vida curando a la gente de la tuberculosis, ¿no? Dice, y en su epitafio, que no sé si seguirá en el cementerio de Barcelona, mandó poner, es un epitafio precioso. Lo del Robespierre español está superado por esto. Dice, una vida contra Dios, los reyes y la tisis. ¡Qué genial! ¡Vamos! Porque además era literal. Había estado toda su vida de médico de pobres contra la tuberculosis, haciendo propaganda republicana y haciendo propaganda atea. De modo que una vida contra Dios, los reyes y la tisis. Bueno. Después tenemos esto, ese es otro también, que está también totalmente olvidado, dice. El novelista Aiguals de Izco. Aiguals de Izco estaba en relación con los barceloneses, aunque él era de Sagunto, de Castellón. Bueno, a imitación de las novelas de Dickens, pues Eugenio Sue, en Francia, hizo novelas describiendo la situación de los pobres, lo mal que vivían los pobres, la explotación, todas esas cosas. Y en España, el que hace esas novelas a lo Dickens es Aiguals de Izco, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más de él todavía. Dice, y por último, otro personaje maravilloso, Vicente Martí. Vicente Martí, desde el año 37, cada vez que había un follón en Barcelona, y en Barcelona había follones más o menos cada 2 o 3 años, en esta primera mitad del siglo XIX, el hombre pues empezaba a organizar todo. Dice, venga, aquí ponemos el carro, por aquí va a llegar la Guardia Civil, quieto parado aquí, por este callejón nos metemos y tal y demás, por aquí nos escapamos y tal, ¿no? Llegó a tener tal especialización en organizar barricadas, ¿no?, que a Vicente Martí le conocían en Barcelona por el xiquet de las barriquetas, ¿no? O el noi de las barriquetas. Y que ya sea el xiquet o el noi, debió de empezar el tío bien precoz. Pero bueno, el caso es que era el especialista en montar barricadas en Barcelona, ¿no? Pues a lo mejor habría que decir, empiezan a enseñar tantas cosas que no valen para nada en la formación profesional. Igual una formación profesional de segundo grado de montar barricadas, pues, bueno, no creo que lo aceptara, ¿no? Pero estas son las personalidades, hay muchísimos más, pero las personalidades más importantes del núcleo barcelonés que se montará a partir de 1840 y hasta la Primera República. Bueno, tanto Etienne Cabet como Fourier tienen una peculiaridad muy interesante, y es que para ellos la mejor propaganda era el ejemplo. Entonces funcionaban un poquito como una religión. Quien se metía cabetiano sabía que
no podía emborracharse, tenía que llevar una vida honesta, proba, austera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. En 1840 pues llega la regencia de Espartero y se abre un poquito, la regencia de Espartero abre un poquito de libertades, más o menos, y se forma en Madrid el núcleo republicano de Madrid. Lo formarán Pi y Margall, que llegará de Barcelona, Aigual Seizco, también de Barcelona, Fernando Garrido, Castelar y un nuevo valor que arrasará totalmente, ¿no? Que eclipsará a todos los demás. Sixto Sáenz de la Cámara, que llega muy joven desde Navarra. Era de un pueblito navarro lindando con La Rioja, lo que llaman La Rioja Navarra, que es el otro lado de Navarra que mira. Bueno, parece que la influencia que hay, por supuesto, es fácil de coger. Cádiz tendrá influencia en Sevilla, en Granada también habrá un núcleo importante, y luego más o menos el sur, Andalucía, Badajoz. Barcelona, como demostrarán los hechos, generó núcleos republicanos potentes en todo lo que era la antigua corona de Aragón, salvo las Baleares, ¿no? Dice, y Madrid, pues esto extenderá sus tentáculos sobre todo el territorio nacional, pero donde tendrá más éxito será, esto como veremos, en Palencia, Salamanca, León, aproximadamente, ¿no? Dice, y algo Toledo tal vez. Bueno, y claro, pues se ponen a hacer, también llega de León, Ordaz y Avecilla, se ponen a hacer pues un periódico. Pues parece que podemos hacer un periódico republicano. Bien. Y en 1840 en Madrid nace el periódico La Revolución. 10 números. Multa. Por hacer propaganda republicana, prohibición de la cabecera. Dice, multa. Bueno, pues sacaron otro. Pues se lleva a llamar El Huracán. Ya no es la revolución, el huracán es como... es un topónimo geográfico, eso no tiene nada que ver. Bueno, duró 3 años, el mismo resultado. En 1843 nace el Peninsular. Bueno, en 1844 vuelven los moderados, ¿no? Y con la legislación que hay para elegir a las Cortes, pues en el Congreso de los Diputados se cuelan de la izquierda. Hasta ahora no hay partido republicano, ojo. Esta conferencia va a terminar cuando se funde el Partido Republicano Federal, ¿no? que es el objetivo. Pues los cabezas visibles del ala izquierda de los liberales progresistas, pues claro, con una forma de votar como tenían los moderados, no es de extrañar que para presentarse se requerían tantas cosas y para votar también, que las personas que estarán a la izquierda del progresismo y que serán sus portavoces en esos años serán Rivero, jerezano adinerado y además y ligeramente aristocrático. Sospecho que tiene algo que ver con esos jerezanos que se llaman Rivero, que son los propietarios del OHL ahora, pero bueno, eso es un palpito. Luego José María Orense, que creo que era conde, el señor Luis Pizarro, de ese no he sabido si era conde o no. Y luego había un señor que ese no tenía problemas, porque no sé cómo se llamaba, siempre he encontrado que firmaba como el conde de las Navas. O sea, pero vamos, en este país pasan cosas así, que la izquierda ultraprogresista, casi republicana, sea el conde de las Navas o un portavoz. Sigamos. El caso es que en Madrid pues resulta que se juntan los furieristas Ordaz y Avecilla, Sisto Cámara, que lo era, y Fernando Garrido, y como son republicanos y socialistas, pues intentan de nuevo sacar otra vez prensa. En 1846 nace La Atracción, en el 47 la Organización del Trabajo. Con ese título no es de extrañarse que en el mismo 1847 tengan que sacar otra cabecera que se llamará El Eco de la Juventud. Y en 1848 la Asociación, ¿no? Bueno, ¿cómo se pagaban todas estas multas? ¿Cómo era posible pagar las multas? Sacar una nueva cabecera. Pues eso es un secreto que en una pequeña publicación por ahí perdida lo descubrí. Me dice, y era Sisto Sáenz de la Cámara. Sisto Sáenz de la Cámara, el hombre, ¿no? Cuando llega a Madrid en el año 40, pues el hombre tenía 20 y tantos años, y la familia le mandaba regularmente desde Navarra pues una cantidad de dinero para que pudiese vivir en el trimestre. Bueno, entonces como estaban muy apurados allá en el 40-41, el primer cierre, Sisto Sáenz de la Cámara dijo, bueno, esto se soluciona, o me muero de hambre o lo solucionamos. Y cogió todo el dinero que le habían mandado para los primeros meses del año, ¿no? Y compró billetes de la Lotería Nacional y tocó el gordo de Navidad, demostrando claramente que Dios es republicano. En aquella entonces, época, Sisto Sáenz de la Cámara era el financiero. Que nos han puesto, pues sí, nos han puesto una multa de 8.000 reales. ¿Cómo estás?
¿no? ¡Hala! Y el tío vivía con una austeridad completa, es decir, que esa era la bolsa de dinero que tenían para sacar todo esto. También, de paso, el dinero les dio, cosa de la cual desgraciadamente no hay constancia de cómo sabía. Se sabe que hacían multitud de octavillas y folletos que pasaban clandestinamente. Ojo, estamos hablando de unos núcleos que son los carbonarios, ¿no? Hay un libro del extremeño Nicolás Díaz y Pérez, ¿no? Se conserva en la Biblioteca Nacional, que el tío pues dice, yo era carbonario, y lo éramos todos en aquella época para ir sacando la República, y más o menos pues el tío te lo cuenta, ¿no? Dice que Pi Margal era carbonario, que José María Orense era carbonario, él también por supuesto, y otros muchos. Bueno, a los que vamos, ¿no? El caso es que Cámara, Sisto Sáenz de la Cámara también, que era un socialista convencido, pues se encontró que había un problema. Resulta que se habían publicado en España 4 o 5 libros para refutar las ideas socialistas, diciendo que eran muy malas. Otra peculiaridad española: primero se publican libros para refutar el socialismo cuando no se había publicado ningún libro socialista. De modo que Sisto Sáenz de la Cámara, con 2 narices, dice, pues vamos a hacer un libro para refutar los libros que refutan el socialismo. Entonces el libro de Sisto Sáenz de la Cámara, primer libro socialista en castellano, se llama La cuestión social. Bueno, ¿no? Si de Sisto Sáenz de la Cámara ya hemos estado hablando, luego contaremos cómo murió. Pues el otro gran publicista era Fernando Garrido. Garrido era gaditano, llegó aquí, era pintor al óleo, pero lo del pintor al óleo es secundario. El tío era el gran publicista, haciendo folletos, libros, esto, etcétera, ¿no? Fernando Garrido, luego hablaremos de un libro muy importante, pero en un alarde de optimismo, cuando echaron a Isabel II, ¿no? Escribió una historia del reinado de Isabel II con este título, muy optimista era, dice, Historia del último Borbón. Desde luego, optimismo no les faltaba a estos chicos. Bueno, pues el caso es que esto, en Barcelona, pues también. En Barcelona, los cabecianos dijeron, hay que sacar un periódico también. Se animaron y sacaron un libro abiertamente socialista, comunista, republicano, que se llamaba La Fraternidad. Duró unos meses. El mismo proceso. Y entonces dijeron, bueno, hay que poner una cabecera que, bueno, que sea más moderadita, ¿no? Y debieron de coger mucho miedo, porque la cabecera con la que sacaron el periódico se llamaba El Padre de Familia. Y luego, de estar hablando de la fraternidad comunista, El Padre de Familia, cogieron mucho miedo. Bueno, a lo que vamos. Quienes, sin embargo, en Barcelona, cosa que en Madrid no existirá, hay un trabajo muy serio de estos republicanos en los sindicatos obreros. Los sindicatos obreros existían ya, parece, en tiempos de Fernando VII, pero eran clandestinos y estaban prohibidos. Y en tiempos de Isabel II también. Los republicanos organizarán, ya hemos hablado de Clavé, trabajarán allí Clavé, Vicente Martí y Suñer y Capdevila sobre todo. Bueno, es importante esto, porque cuando, si algún día hablamos del sexenio, amanecerá apoyando al Partido Republicano Federal toda una serie de organizaciones clandestinas de sindicatos a lo largo de toda España que harán el primer Congreso Obrero Español. Las actas del primer Congreso Obrero Español, pues algunos las tendrán por su casa porque fueron publicadas por Editorial Cix hace esto ya muchísimos años. Bueno, el caso es que la dictadura iba moderada, pues porque era una semidictadura, iba bastante fuerte, y llegó la revolución de 1848 en toda Europa. Liberalismo a tope. Y en 1848, en ese ámbito, pues aparecen las siguientes cosas. Primero, pronunciamiento a favor de la República en Zaragoza del coronel Abad, el comandante Castejón y parte de la guarnición de Huesca. Se saldó con 13 fusilados, 9 de ellos jefes del ejército. Bueno, cuando investigaron, la conjura se extendía a Barcelona y Lérida, ¿no? Entonces, al investigar Barcelona y Lérida, cogieron a 3 capitanes, López, Clavijo y Valsierra, ¿no? Dice, y los fusilaron en Montjuic, ¿no? Luego también se encontraron con que, a los cuales pues no les pasó nada, no sé si les metieron en la cárcel o no, dice, que la trama civil tenía un centro, y era el tenor del liceo Fernando Martorell y el contable del liceo, ¿no? A los libros no me invento nada, pero el caso es que ya tenemos esto, que ya está indicando pues que, en fin, lo que hay. En 1848, el ala progresista de
ver, el ala más izquierda de los progresistas deciden fundar el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que tiene tres corrientes. La de derechas, que es Orense, partidarios del sufragio universal, librecambistas a tope, nada de socialismo, por supuesto, y que, bueno, son indefinidos en materia de forma de gobierno, ¿no? La centrista de Rivero, ¿no? Y luego estaba el ala de izquierdas. El ala de izquierdas eran republicanos, socialistas, etcétera, y el elegido como líder es Sixto Cámara. No es Margal, ni estos que suenan así, no, Sixto Sáenz de la Cámara, ¿no? Bueno, sigamos. La deriva reaccionaria del 50-54 es tan brutal que en el 54 viene el bienio progresista. Se ponen de acuerdo allí, esto, O'Donnell y no me acuerdo, y hacen el bienio progresista, y entonces hacen unas elecciones libres con un sufragio muy amplio. No llega a ser un sufragio universal, no se atreven, pero el sufragio es muy amplio. Y entonces salen 16 diputados demócratas del Partido Demócrata, que son por Zaragoza y Huesca, Cádiz y Sevilla, Valencia, Cáceres, León, Salamanca y Palencia. León, Santander y Palencia. Lo de Palencia es que José María Orense era de Palencia y estaba ligado familiarmente a Santander. León es Ordaz y Avecilla, que era personaje muy conocido allí, dice, y luego pues Zaragoza, Huesca y Cádiz y Sevilla. Es interesante que ni por las minorías logran sacar en Cataluña, que será el feudo republicano federal, logran sacarlo. Pero ocurre algo que eso sí que es un dolor de muelas para estos chicos, porque sale alcalde Abdón Terradas en Figueras. Bueno, Abdón Terradas era un auténtico líder de masas, ¿no? Era un hombre que había organizado a los republicanos de Lampurdán, ¿no? Los había organizado como milicias, con fusiles, porque daba la casualidad que por el Lampurdán, desde el Pirineo Leridano, pues tenían la costumbre las milicias carlistas del requete catalán meterse por allí para robar y matar gente, ¿no? Entonces pues estaban a tiros en unos pueblos y otros, ¿no? O sea, es el Sein catalán, otra de esas mentiras que me encantan, ¿no? Es decir, están todo el siglo XIX a tiros entre unos y otros y luego te hablan del sentido común de los catalanes. Hombre, por Dios, la moderación política, la historia dice que Cataluña era como el resto de España, es decir, a tiros como el resto en el siglo XIX. Bueno, volvemos al tema, ¿no? El caso es que le depusieron por dos veces volvió a salir a Abdón Terradas como alcalde diciendo que había efectos de forma, y luego posteriormente, cuando termine el bienio progresista, Abdón Terradas será confinado de por vida, y digo de por vida porque aunque era por un número de años, pero se murió allí en Medina Sidonia, provincia de Cádiz, ¿no? Dice, y la verdad sea dicha, es un personaje, bueno, a mí es que no voy a decir que esté enamorado de Abdón Terradas, pero casi, ¿no? Me parece fabuloso. Es un hombre que organizó y se dedicó su vida a hacer la propaganda republicana desde Lampurdán a Barcelona. Es un hombre que organizó militarmente para que pudieran resistir los ataques de los carlistas, organizó militarmente a la gente de Lampurdán. Bueno, el Lampurdán simplemente es que lo adoraban, esas cosas, ¿no? Pero bueno, sigamos. En 1856, en Barcelona, el núcleo barcelonés hará un periódico que tendrá poca tirada. No, poca tirada porque duró 2 números, ¿no? El título que le pusieron fue Las Barricadas. Dijeron, bueno, ahora ya podemos, nos dejamos del padre de familia y las barricadas, que es lo que nos pide el pueblo. Bueno, pues duró poco. Y en 1855 sucede un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque no ha vuelto a suceder en España, ¿no? Y es que estaban hablando de hacer una constitución. El bienio progresista, hay que hacer una constitución, nos ponemos de acuerdo, que si lo sacamos, vamos a hacer una constitución. Bien. Entonces, los demócratas levantaron el dedo. Dice, oiga, es que antes de hablar de la Constitución tendremos que decidir si España va a ser una monarquía o una república. Dice, pues bueno, pues vamos a votarlo. Se votó, ¿no? Y salieron 21 diputados que dijeron que España tenía que ser una república. Es muy curioso, había 15 demócratas y 6 liberales que se apuntaron a la república, ¿no? 21 diputados votaron por la república, ¿no? Dicen, ¿qué cosas pasan, Dice, que llevamos desde el 78 y no haya habido ningún grupo parlamentario que haya dicho, oiga, si votamos si queremos ser una república o una monarquía aquí, ¿no? Dice, parece como si en 1855 había más libertad en el Congreso de los Diputados que ahora. Sigamos, ¿no? Con el tema que ya... Uy, las 8 menos 5, qué bien, ¿no? Hasta voy a entrar en hora de todo. Bueno, en 1856, de nuevo otro golpe de Estado y los moderados que vuelven. Bueno, esta vez vuelven los moderados con
con bastante precaución, porque lógicamente aprenden y no quieren que les pase como cuando han estado desde el 44. Bueno, por alguna vez estuvieron progresistas, pero vamos, pero desde el 44 hasta el 54, pues y luego que llegara a los progresistas con un golpe de los militares progresistas. El ejército español en aquellos momentos estaba dividido en dos sectores, es decir, los liberales moderados tenían su brazo armado dentro del ejército, los liberales progresistas tenían su brazo armado dentro del ejército, y lo curioso es que la secesión de oficiales y militares que se contra el absolutismo en la primera guerra carlista volverán, porque después de la primera guerra carlista se admite como oficiales del ejército a los oficiales carlistas, entre otros los nombrados dentro de la guerra. Entonces eso es un proceso. Cada guerra carlista los oficiales del ejército español eran más reaccionarios cuando terminaba cada una de las guerras carlistas, pero bueno, pero tenían en ese momento su brazo armado. Los moderados querían dar un golpe de estado, pues hablaban con Narváez y compañía. Los progresistas querían dar un golpe de estado, pues hablaban con otros, y como ya veremos. Bueno, a lo que nos vamos. En 1854, pues, perdón, 1856 los moderados vuelven. La primera idea que tiene vuelve Ramón María Narváez, ¿no?, que era de Loja, el espadón de Loja que le llamaban, ¿no? Dice, y este hombre pues tiene una idea muy ingeniosa. Dice, bueno, manera de que no haya un golpe de estado. Dice, pues ya está, los militares que puedan dar un golpe de estado progresista los manda al extranjero. Entonces, pues cogió el hombre, se metió con Napoleón III. Hasta en esos momentos España tenía una política exterior que iba de la mano de Napoleón III, ¿no? Isabel II iba de la manita. Se metieron en México para poner al emperador Maximiliano con las tropas francesas, fueron a la Cochinchina, ¿no? Los franceses tomaron la Cochinchina porque dijeron que habían matado a unos misioneros españoles que pasaban por ahí. Y bueno, como habían matado a unos españoles, nosotros nos vamos con el ejército francés y los franceses se quedan con la Cochinchina y Indochina. Bueno, ¿no? Sí, porque había pasado en la Cochinchina, pero de paso se quedaron con el reino de Anán, Camboya, Laos y bueno, pero bueno, lo que vamos, ¿no? El tema principal de todo esto es que el general Prim, ¿no? Bueno, y la primera guerra de Marruecos, que también se meten en el fregado para mandar a los militares progresistas. No es casual que el militar progresista, que ya entonces tenía bastante prestigio, ¿no?, que era Prim, ¿no?, dice, pues con sus voluntarios catalanes, que era la unidad que tenían ellos, dice, lo mandaron a Marruecos a la batalla de los Castillejos. Luego a Prim lo mandará a México. Es decir, que así van las cosas. Bueno, y con mucha precaución vuelve a salir prensa republicana. En estos casos ya decimos con precaución. En 1858 Pi Margall saca el periódico La Discusión. En 1860 nacerá el diario El Pueblo. Y en 1864, bastante tardío, el más derechista de los futuros republicanos federales, Emilio Castelar, sacará el periódico La Democracia. Sisto Cámara se había exiliado a Portugal en 1856 y comenzó a intentar hacer un levantamiento campesino en Extremadura. Estableció relaciones, y en 1859 pues volvió para caudillar ese movimiento. El movimiento no funcionó y se saldó con que en la frontera portuguesa, a la altura de Olivenza, Sisto Cámara murió de unos disparos en oscuras circunstancias. No se sabe, la versión oficial es que iba huyendo a uña de caballo, le dieron el alto, no se paró, dispararon al aire y bueno, y le pegó en la espalda y lo mataron, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Dice, el segundo tema que sucede, porque el país está contra la dictadura de Ramón María de Narváez, están en contra totalmente, es que en 1862 suceden los fenómenos de la Noche de San Daniel. La Noche de San Daniel es la protesta completa porque el clero había logrado que se le retirara la licencia docendi, la licencia para poder enseñar a Nicolás Salmerón y a los clausistas que había allá en Madrid. En Madrid el núcleo clausista que se va creando es un núcleo liberal, ¿no?, y que en principio no es un núcleo republicano. Nicolás Salmerón provenía del clausismo y lo era, pero no todos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Moraita, por ejemplo, pues nunca fue republicano, estaba en el círculo clausista, me parece recordar, en fin. Pero vamos al grano, que es lo que nos interesa del tema. Bueno, la Noche de San Daniel hubo problemas aquí, bastante serios, ¿no? Y en 1860, aprovechando que habían puesto una censura bastante férrea para los periódicos, pero no para los libros, Fernando Garrido publicó el libro
La República Democrática Federal y Universal, con 16 ediciones. Es muy curioso porque está hablando de una república universal, pasa la censura porque no está reclamando una república española, pero claro, se lee entre líneas que se está hablando de una república de todo el orbe humano, pues hombre, en España también, claro, eso está claro. Tuvo 16 ediciones, fue uno de los libros más vendidos en esos años, ¿no? Luego sucedió también en 1861, esto es otra historia también que está detrás de la película. Rafael Pérez del Álamo, el veterinario de Loja, ¿no? Pues había organizado unas organizaciones obreras clandestinas, ¿no? Y hace un levantamiento en Loja para tomar las tierras y cultivarlas, pero las tierras de los latifundistas que había allí. Bueno, no, claro, Loja tiene 10.000 habitantes, más o menos 9.000 en aquella época, ¿no? Entonces, resulta que ¿quién era de Loja? Narváez, el que estaba fusilando a todo perro pichichi, dice. ¿Y quién eran los propietarios de los latifundios? Los condes de la Cuesta Alta, me parece que se llaman, que eran los padres de Narváez, ¿no? ¿Y quién era Pérez del Álamo? Pues hombre, en Loja, en 1850, estudiar veterinaria, marcharse y demás, me parece que debía de ser la otra familia, si no eran familia entre ellos, ¿no? Que habían Loja con posibles para poder estudiar, o sea, que se conocían, ¿no? Digamos que fue una cosa entre amigos. Así hay que entender que cuando todo aquello, el movimiento campesino de Loja, que fue muy potente, hay cifras que te dicen de 20.000 campesinos haciendo huelgas y cosas de estas, fue potente. Bueno, por Rafael Pérez del Álamo lo fulminan. No debía de ser un sitio muy turístico Cádiz en aquella época, la provincia, porque lo fulminan Arcos de la Frontera. A Abdón le habían fulminado a Medina Sidonia y Arcos de la Frontera. Pero es muy curioso porque de Abdón Terradas no sabemos que hiciera nada en Medina Sidonia, pero Pérez del Álamo, en cambio, pues tiene una especie de bula, porque Pérez del Álamo en esos años, en Arcos de la Frontera, organiza la Fraternidad, organización para los campesinos pobres, que sea solidaria y de ayuda mutua. Organiza un sindicato de campesinos en Arcos de la Frontera y alrededores. Dice, de modo que tiene una cierta bula, dice, de lo cual deduzco que posiblemente eran del pueblo de amiguetes. Bueno, a lo que vamos. En 1862 la dictadura todavía se pone más fuerte. En 1866 en Barcelona, Vicente Martí, nuestro querido Chiquet de las Barraquetas, organiza un levantamiento pidiendo la república. Aquello se saldó con el fusilamiento del Chiquet de las Barraquetas. Así son las cosas. Y en ese mismo año, en 1866, la situación de dictadura de Narváez llega a tal extremo que en Ostende, en Bélgica, se ponen de acuerdo los liberales progresistas, ¿no?, junto con los demócratas, para derribar a Isabel II. Echan cuentas, está el general Serrano, que se compromete a dar el golpe, pueden contar con PRI, y destronan a Isabel II. Ya termino, porque veo las caras de sueño, hay 2 o 3 que se me han dormido, qué horror. No, que me quedan todavía 2 minutines más, ¿no? Pero, no. Bueno, se destrona Isabel II, ya estamos llegando. Bueno, y entonces, pues, en el Partido Demócrata, pues sucede que, dice, bueno, ¿y qué forma de gobierno vamos a tener aquí? Estamos todos de acuerdo en que Isabel II no está. Lo sabía que querían al primo de Isabel II, al Orleans, lo sabía que decían que había que buscar un príncipe alemán. Es que en el siglo XIX en Europa había costumbre. Y creamos el reino de Bulgaria, vamos a buscar un príncipe alemán, y estaba en ayuno de Sajonia, una cosa de esa. Creamos el reino de Rumanía, pues otro príncipe alemán para allá. Que creamos el reino de Grecia, dice, hombre, vamos a variar, vamos a coger al hijo pequeño del rey de Dinamarca, concho, ¿no? ¿Sabes? En fin, eran las costumbres de la época, ¿entiendes? Las cosas son así. Entonces, pues dijeron, pues un príncipe alemán, otros decían que Amadeo de Saboya, otros decían que la República, en fin, había un... Y luego había unos que eran muy originales, porque querían que fuese nombrado rey Espartero, con las siguientes argumentos. El argumento era muy poderoso, es que no nos ponemos de acuerdo, pues nombremos rey Espartero. Tiene 2 ventajas. Primero, tiene 70 años y no tiene ni hermanos, ni hijos, ni sobrinos, de modo que nos da unos añitos para pensarlo, y cuando se muera, como hay que nombrar otra dinastía o una república, pues no lo sabremos decidido. El argumento era poderoso, ¿no? Dice, hombre, pues lo que hay que hacer es nombrar a rey a uno que no pueda tener sucesión, y así nos vamos pensando con tranquilidad.
aquello no cuajó. Es que Rivero y Orense dentro del Partido Demócrata opta por una monarquía. Y entonces viene la escisión del sector mayoritario. Se funda por fin el Partido Republicano Federal, que ha costado, ha costado. Bueno, entonces el Partido Republicano Federal, en 1869, hay unas elecciones por sufragio universal y se presenta. Sacarán 85 diputados. Los de 85 diputados es muy interesante para el futuro ver las zonas. Son las circunscripciones donde se sacan diputados: Barcelona, Gerona, Lerida y Tarragona, Zaragoza, Huesca y Teruel, Valencia y Alicante, Murcia, Segovia, Cádiz, Granada, y luego Palencia, Salamanca, Valladolid, Toledo y Badajoz, ¿no? Pero ya el Partido Republicano Federal, el partido republicano más antiguo de España, está constituido y con 85 diputados. Y son las 8:05 y como he empezado a las 7:05, una hora, macho. Vale. Muchas gracias.